mundo convertido en cementerio. Que arda, que arda. Un estado que domina con el miedo. Que arda, que arda. Una ciudad sumergida en un infierno. Que arda, que arda. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, los saludamos nuevamente en su programa Vanguardia Obrera. Hace 2 años, por estas fechas, nadie se imaginaba lo que iba a suceder aquel 28 de abril de 2021. Hoy vamos a hablar de ese tema y lo vamos a tratar con los compañeros aquí en la mesa de trabajo. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches a todos nuestros seguidores, a mis compañeros de mesa, al equipo técnico, bienvenidos y por favor compartan el link. Muy buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, compañeros de la mesa, muy buenas noches a los compañeros que nos acompañan, que nos siguen en el programa y buenas a los compañeros del equipo técnico. Se cumplen 2 años del estallido social y el papel del proletariado revolucionario es extraer de esta experiencia las lecciones más importantes, pues se presentará un nuevo levantamiento popular y dependerá de cuál dirección se imponga en el movimiento, el que éste sea cooptado nuevamente por el reformismo o dirigido por los comunistas para alcanzar el triunfo de la revolución. Bienvenidos a nuestra emisión 97 de Vanguardia Obrera. Bueno, hoy vamos a desarrollar este tema entonces aquí con los compañeros y los invitamos a ustedes a que nos compartan sus inquietudes, sus dudas, sus opiniones y que compartan el link para que otros compañeros se vinculen pues a este programa. A 2 años del estallido social vamos a recordar precisamente que ese 28 de abril del 2021 marcó un hito histórico en la lucha del pueblo colombiano. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento? Empecemos por decir que el florero de Llorente para esa ocasión fue la reforma tributaria durante el gobierno de Duque, que estaba cursando pues para ser aprobada y se daba en medio de una sociedad convulsionada, llena, repleta de contradicciones, además de eso por las condiciones generales del pueblo colombiano que se venían agudizando, producto también de la pandemia. Y esas condiciones que estaban empeorando cada vez más se daban al lado de un gobierno que lanzaba salvavidas millonarios a los grandes capitalistas y sobre todo al capital financiero. Al pueblo pretendía contentarlo, pretendía acallarlo con simples migajas. Desde las entrañas del pueblo el llamado a la lucha iba creciendo y todo era cuestión de tiempo. Esa presión que iba ejerciendo la población obligó a las burocracias de las centrales obreras a que convocaran un día de marchas. Convocaron efectivamente el día de marchas para pedirle al gobierno soluciones, pero esa válvula explotó y así ese 28 de abril fue el inicio de lo que recordamos como el gran paro nacional indefinido. En aquella ocasión el pueblo salió por miles a darle continuidad a su reciente demostración de fuerza, esa demostración de fuerza que ya venía de los años anteriores del 2020 y del 2019, y fue una situación majestuosa, fue una situación especial que la mayoría del pueblo colombiano no había conocido en toda su vida. Fueron incontables, grandes y permanentes las asambleas populares que se impusieron en las principales ciudades, siendo un punto neurálgico, como recordamos,
y de avanzada lo que sucedió en la ciudad de Cali. Es decir, lo que había sido un simple llamado de las centrales y de algunos jefes politiqueros a una simple marcha, se había convertido en otra cosa. Las masas se reunían en grandes asambleas deliberativas, ejerciendo su democracia directa para decidir ellos, sin intermediarios, las acciones, controlar los horarios de paso de los vehículos, controlaban el paso de productos y todas esas bloqueos en las importantes vías de todo el país marcaron la situación nacional durante un largo periodo. Se paralizó la producción, se establecieron grupos, las mismas masas establecieron grupos organizados de salud, de primeros auxilios y de seguridad. Hay que recordar que la juventud jugó un gran papel protagónico, dando rienda suelta a toda su rabia contenida durante toda su vida y aprovechando ese momento de poder salir del anonimato y actuar como sujeto histórico en los cambios sociales. Esa espontaneidad con la que surgió aquel gran levantamiento tuvo también una característica muy importante, y es que en el mismo desarrollo, en la medida que iban pasando los días, empezó a brotar muchos gérmenes de organización, empezando por lo que les mencionaba ahora de esas asambleas deliberativas, donde se discutían los planes y las plataformas, donde ya empezaron a organizarse los combates y donde jugaron un papel importantísimo las llamadas y recordadas con alegría y con entusiasmo por el pueblo las primeras líneas. Esos bloqueos permanentes a los varios puntos, con grupos organizados por la misma comunidad, donde la misma gente, la misma comunidad conseguía los recursos para sostener el paro. Esas brigadas de salud, brigadas de abogados, de defensores de derechos humanos, de comunicadores, de creadores de contenido para actuar en las redes sociales, periodistas, muchos de ellos espontáneos, para cubrir las jornadas, también se desplegaron de una manera impresionante. Se puso en evidencia, además de eso, el papel de los dirigentes, es decir, cómo actuaron los dirigentes politiqueros, de lo cual vamos a hablar más adelante también, y de cómo se puso en cueros pues realmente su actuación y su postración frente al Estado, actuando realmente como apagafuegos de esa llama que había emergido de las entrañas de la población en todo el territorio colombiano. Condenaron los bloqueos, llamaron a detener el paro y todo encauzado hacia el tema de las elecciones que vendrían para el próximo año, es decir, para el año 2022. Y lo otro que se puso en evidencia también en esa gran jornada, en esa gesta histórica, fue el papel del Estado. Aquellos que dudan de que el Estado es un aparato pues por encima de las contradicciones, se puso en evidencia cómo es una máquina de guerra contra el pueblo. El tratamiento militar contra la población lo podemos resumir en esto. Fueron 80 homicidios, 80 personas asesinadas durante el paro, 36 víctimas de violencia ocular, 2.053 detenciones arbitrarias, 1.661 heridos y 35 víctimas de violencia sexual. Es decir, poniendo en evidencia la catadura del Estado y el gobierno pues que estaba en ese momento. Entonces, esa es la situación, esos fueron los hechos que se presentaron con una cantidad pues de experiencia, de cosas pues de las que hay que aprender, y de eso vamos a hablar aquí con los compañeros. Entonces le doy la palabra inicialmente al compañero José. Bueno, a pesar de que se considera por una gran parte de que el estallido iniciado el 28 de abril fue un asunto que nadie se imaginaba, dicen algunos. Sin embargo, hay que decir que ese levantamiento fue advertido. Incluso el 21 de noviembre del 2020, es decir, unos meses antes, el Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista publicó en el editorial de nuestro portal Revolución Obrera el artículo titulado, ese editorial titulado "Prepararse para el estallido social que se está gestando".
Y decían eso los compañeros del comité de dirección de la Unión Obrera Comunista, seguramente no porque tengan una bola de cristal como los brujos, sino porque se apoyaban en los hechos de la situación objetiva, en el análisis objetivo de las contradicciones económicas, sociales y políticas de la sociedad. Y particularmente en ese editorial se apoyaban en un informe que presentó el ministro de Defensa en octubre de ese año, con motivo de uno de esos debates de control político en la Cámara en el establo parlamentario. Y en el informe presentaba el ministro que desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 25 de octubre del 2020 se habían registrado 25.879 movilizaciones entre huelgas de hambre, paros, marchas, manifestaciones, bloqueos, azonadas, entre otras protestas. El informe que estaba presentado, pues, para decir, ante tantas cosas que hay, las fuerzas militares han actuado en defensa de los derechos humanos y demás cosas con que adornan la dictadura a los burgueses, tenía unas cosas de mucha importancia por los compañeros de la dirección, en el sentido de que destacaban que las cifras, que lo que indicaban las cifras era el incremento de las protestas y que eso a su vez indicaba que se estaba gestando un gran estallido social, incluso con ese nombre. Pero a su vez advertían al proletariado revolucionario, es decir, a los obreros conscientes, que debían prepararse para hacer que ese estallido social que se iba a presentar avanzara lo más posible en la perspectiva de la revolución socialista. Era el primer asunto. Las contradicciones de la sociedad marcaban que se iba a presentar eso, que en efecto se presentó. Y lo segundo que destaca en ese editorial es que el mismo hecho de que fuera presentado por el Ministerio de Defensa indicaba a su vez que el Estado y el régimen, particularmente el gobierno de Duque, le estaba dando el tratamiento de guerra a la protesta popular. Tratamiento de guerra que a su vez hacía evidente el terror que las clases dominantes tenían frente a la posibilidad de la rebelión popular. Asuntos importantes pues a tener en cuenta, porque indicaban la debilidad terrible del régimen y a su vez las fisuras que estaba ocasionando la rebeldía de las masas entre las distintas facciones pues de los explotadores. Era muy importante eso, y es muy importante para lo que se está cocinando en la actualidad. Esa agudización de la lucha de clases, decía los compañeros que era muy importante, porque era un fenómeno que hasta el momento era ignorado por la mayoría de los dirigentes y activistas, que incluso inducían a pensar que no estaba pasando nada, que reinaba el conformismo de las masas, que bueno, únicamente porque generalmente se hace notar son los grandes acontecimientos, es decir, la huelga estudiantil del 2018, la huelga nacional judicial, las mingas indígenas, un hecho pues en particular que llamó la atención pues de todo el mundo, porque era innegable, fue lo que ocurrió en los CAI de policía entre el 9 y el 10 de septiembre del 2020 en Bogotá. Es decir, la azonada contra los CAI, contra más de la mitad de los CAI en Bogotá,
eran hechos pues que no se podían esconder, pero eran sobre todo los hechos en los que se fijaba la sociedad y incluso los dirigentes, incluso los revolucionarios. No pasa nada, que es lo mismo que se está presentando ahora. Es decir, todos los días nuestra clase, los obreros, los campesinos, las masas populares siguen haciendo bloqueos, haciendo huelgas, haciendo mítines, haciendo manifestaciones y no han dejado de luchar un día. Y eso se presentaba, pero eso no se ve porque eso no tiene el cubrimiento de los medios oficiales. Eso pasa inadvertido porque no lo dice Paracol, porque no lo dice RCN, porque no lo dicen los medios oficiales e incluso ahorita porque no lo dice el gobierno. Se opaca la lucha de clases y se opacan las profundas contradicciones que están desgarrando la sociedad. Y son protestas en esa época, igual que ahorita, que van desde los mítines y manifestaciones obreras denunciando los abusos de los capitalistas, los despidos, los licenciamientos, los cierres de empresas, la violación de las convenciones colectivas, la persecución sindical, pasan por las tomas de tierra, por vivienda, por la oposición a los proyectos destructores de la naturaleza, contra la erradicación forzosa de los cultivos de coca y marihuana, los bloqueos por pésimos servicios, los bloqueos por falta de vías, y llegan hasta los levantamientos y accionadas y los motines, incluso contra la brutalidad policial. Paros mineros ahorita y cosas de esas. Que además, claro, ahí se pone eso que usted comenta ahí, pone de relieve el asunto de que eso no hay nadie realmente trabajando duro, haciendo un seguimiento para poder mostrar y poder evidenciar toda esa bullición que hay en la sociedad, ¿no? ¿Sí? Que es lo que uno esperaría de organizaciones pues como las centrales obreras o los centros de estudio e investigación que hicieran un seguimiento y pudiera incluso ponerse en evidencia eso, ¿no? Eso lo acallan, eso lo opacan y lo ocultan pues totalmente. Sí, y si no lo hacemos los revolucionarios, si no lo hacemos los comunistas, la pequeña burguesía, los socialdemócratas no lo van a hacer. Es decir, porque en el gobierno anterior, incluso si nos acordamos por esos días, el Ministerio de Defensa, el gobierno que decía que eso era una conspiración internacional, ¿sí?, apoyada por el chavismo, y ya. En el gobierno de ahorita, entonces cualquier manifestación y cosas de esas por los petristas recalcitrantes, por los fanáticos, se dice que eso es parte de la conspiración uribista y no producto de las contradicciones. En el fondo sigue presentándose que la crisis social, la crisis económica, la crisis social, la crisis ambiental siguen desgarrando las contradicciones sociales y obligando a que las clases se vean empujadas a la lucha política y crean fisuras entre las clases dominantes y desorganizan incluso partidos, en fin, porque la situación es insoportable y es la causa más profunda del estallido social que se está gestando, decían los compañeros en esa época, pero es un asunto que podemos decir sigue vigente. Y lo mismo, para esa época, como para ahorita, advertían los compañeros que se presentaba en la lucha entre los dos caminos, o apoyar y empujar, unir y generalizar las formas de lucha en una gran lucha social, hacia donde tendía pues toda esa energía social, en un gran estallido, que era hacia donde tendía, y advertían eso, y se trataba de hacerlo consciente, para que eso fuera más allá, y nos llamaban la atención a nosotros, de que nos pusiéramos al frente, de organizar, de dirigir, de preparar a las masas para lo que iba a presentarse. Pero era el camino entre los revolucionarios y el camino entre los reformistas. Eso lo estaba denunciado pues desde allá.
Y las condiciones eran esas. Es decir, los comunistas advirtieron eso. Los comunistas, pues, organizados en la unión de su portal Revolución Obrera y la influencia, pues, y nosotros que somos seguidores y del portal y defensores, pues, de sus ideas, también nos convertimos en portavoces de esa política. Una política correcta que orientaba a preparar al pueblo para que el levantamiento que se fuera a presentar fuera más allá e incluso se atreviera, en la medida en que fuera más consciente y más organizado, contribuyera a destruir el orden moribundo y a establecer un nuevo estado, dándole sepultura, pues, y creando una nueva sociedad. A mí no me asará su pistola, yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan, yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Bueno, muy cierto lo que el compañero José nos comenta aquí. Saludamos a los que ya nos están compartiendo sus ideas y sus saludos aquí en el chat. Saludamos a Francisco Pacho, a Concha, a los compañeros de Sintra Minergética California, los compañeros de la Escuela Sindical María Cano, a Ompul, que nos dice por favor compartan la canción que abrió el programa, a Iván, que nos dice buenas noches a los compañeros de la mesa y a todos quienes se conectan al programa. Mi revolucionario saludo. A José Fabio, compañeros, buenas noches. Quedó demostrado que las masas son las que hacen la historia. El 28 de abril fue una demostración de valor, coraje y que logró echar atrás la reforma tributaria, entre otras medidas. A Carlos Rosero, muy buenas noches. A Reinaldo Martínez, muy buenas noches. Camaradas, me dispensan la demora de conexión. Bienvenido, compañero Reinaldo. A Rubén Darío, buenas noches a todos. Un fraternal y combativo saludo. Efectivamente el tema de poder analizar pues esas tendencias y advertir hacia dónde va eso es uno de los grandes retos que tiene el elemento consciente, que tienen los revolucionarios, porque si hay algo que debemos apuntar es que de parte de las masas, de parte del pueblo, las condiciones materiales están dadas. Es decir, el pueblo, si hay algo que ha demostrado, es su disposición. Y de eso pues quiero invitar a la compañera Adela para que nos comente cómo ve usted esa situación, cómo vio y qué podemos aprender de lo que sucedió ese 28. Gracias, compa. Bueno, yo quiero seguir como en la línea del comentario que hace el compañero Fabio Calle, que dice que quedó demostrado que las masas son las que hacen la historia, y que el 28A fue una demostración de valor y coraje que logró echar para atrás la reforma tributaria, entre otras medidas en contra del pueblo, y es cierto, ¿sí? Hay algo bien cierto, y es que durante el estallido social la demostración de valentía y heroísmo de las masas fue muy importante. Ya venían diciendo los compañeros como tal que el 28 de abril contaba con unos antecedentes que no podemos simplemente ignorar, que fueron pues el 21N y estos días de septiembre, 9 y 10 de septiembre en Bogotá. Y pues como ya se decía, anunciaban un estallido del pueblo colombiano ante esa insostenible situación. Que con cualquier hecho, si no hubiera sido la reforma tributaria, hubiera sido cualquier otro hecho que iba a detonar este estallido. Entonces, ya habían existido también enfrentamientos directos con los asesinos del ESMAD y con la Policía Nacional, y las primeras líneas pues también venían naciendo en estos procesos antecesores,
incluso pues contando con la experiencia y el ejemplo de otros países como Hong Kong y Chile, que también estaban como en ascenso de lucha en esa época. Entonces se generalizan como forma de resistencia esas primeras líneas ya en el estallido de octubre, de manera más organizada entre las masas luchadoras, y pues bueno, empieza como a vislumbrarse también esa combatividad. Pero además de las primeras líneas para la resistencia, que en no pocas ocasiones pasó no solo de la resistencia, de la resistencia, sino también a la confrontación directa, se generalizaron otro tipo de organizaciones que ellos llamaron también líneas, ¿no? En otros aspectos, como por ejemplo la atención en primeros auxilios, en prensa, a nivel judicial. Bueno, básicamente se involucró de una u otra manera mucho más a las masas en general, y esto es muy importante porque es una de las lecciones a aprender, ¿cierto? Que pues los grupos que están en el choque no deben estar solos, sino que deben hacer parte del movimiento mismo. Y así lo demostraron los luchadores pues en el estallido social, con el protagonismo de la juventud obrera, con hechos destacados como por ejemplo la derrota del ESMAD durante los días siguientes al 28 de abril en Puerto Resistencia, en Cali, que se convirtió por demás pues en símbolo de lucha, ¿no? Porque allí con un enfrentamiento ellos día y noche, donde participó además toda la comunidad y el pueblo también, niños, jóvenes, madres, abuelos, bueno, consiguieron derrotar y básicamente humillar a estos asesinos del ESMAD. Asimismo, pues la confrontación en varios puntos en Bogotá, como por ejemplo el portal Resistencia y en general los portales de Transmilenio, que fueron puntos álgidos, y diversas manifestaciones en otras ciudades como Medellín, Manizales, Bucaramanga, Tunja, bueno, y municipios también en Zipaquirá, en Soacha, en Funza, incluso en Fusagasugá. Eso por nombrar solo algunos, porque básicamente eso era un paro nacional, pues. En general, pues el pueblo colombiano estuvo muy activo durante los meses del estallido, manteniendo incluso alrededor de 2 meses funcionando y controlando zonas, principalmente pues en Cali, que sabemos todos fue el epicentro del estallido. Entonces, bueno, y además con el apoyo de los obreros, que si bien digamos que el Comité Nacional de Paro no fue capaz de llamar ni siquiera un paro de solidaridad y de decir, bueno, pues pucha, paramos incluso la industria, paramos incluso la producción, vayan a apoyar. Los compañeros salían de sus jornadas de trabajo y llegaban a apoyar en los puntos de resistencia. Y algunos compañeros, digamos al margen también de esa dirección de las centrales y sindicalizados también, apoyaron el estallido, incluso eso les costó hasta detenciones, como fue con los compañeros de la UTC. Entonces, compas, fueron marchas, ollas comunitarias, expresiones artísticas, bloqueos, cotejos deportivos, protestas contra el terrorismo de Estado, mítines, asambleas, bueno, reuniones, todas las formas de lucha que las masas mantuvieron, pese a esas escalofriantes cifras que de hecho nos recordó Ricardo al comienzo, esas escalofriantes manifestaciones de terror estatal y paraestatal que pretendieron amedrentar al movimiento, y que de hecho pues nos dejaron esas cifras tan infames que ya hemos publicado y que incluso recordamos hoy. Entonces, la juventud en general, la juventud obrera, la juventud desempleada, sin oportunidades, sin, como decían ellos mismos, nada que perder, estuvo dispuesta a entregar su propia vida, construyeron trincheras, hicieron de los puntos de lucha básicamente su lugar de vivienda. En esos puntos se garantizó hasta la comida, compañeros, algunos de ellos así lo manifestaron. E incluso el mismo pueblo decía, hemos comido mejor durante la lucha, ¿cierto? En puntos como Portal Resistencia en Bogotá, ¿cierto? Se tenía garantizado el algo gracias a las ollas comunitarias. Era una necesidad que no se había podido suplir, incluso pues por la crisis agudizada por la pandemia, y es una situación que por demás pues tampoco es que se haya resuelto ni haya cambiado radicalmente. Una cosita ahí que quiero que es importante de lo que tú estás diciendo, perdóneme que le meta la cucharada porque creo que sí es ese tema del sostenimiento del paro, ¿no?
de que la gente muchas veces en los conflictos, en las huelgas, la gente le da miedo lanzarse a la lucha porque dicen, ¿esto quién lo sostiene? Sí. ¿Cierto? ¿Quién lo sostiene? Y el paro mostró, ¿no? Es una cosa muy bonita. Eso hace parte también del heroísmo de las masas, en efecto, ¿sí? Sostener un paro implica contemplar todos esos asuntos, hasta la alimentación de los luchadores, hasta poder reemplazarlos para que descansen. Todo eso contempla la organización y el sostener un paro. Y sí, incluso muchos compañeros y hermanos nuestros, cuando uno decía, madre, es que la tendencia a esto es a un paro general indefinido, es a un estallido social, es a una huelga política de masas, y a veces hasta se nos burlaban y nos decían, pues, ¿cómo van a hacer ese paro? Que si ustedes están como locos, y pues bueno, la misma realidad nos demostró que sí se podía y que solo el pueblo salva al pueblo. Nos decían que con qué van a sostener la huelga. Sí, como si fuera a salir del bolsillo de cada uno de los que estaba proponiendo eso. Bueno, o sea, es una miopía era una miopía muy tenaz, que el mismo pueblo, que las mismas masas, que los mismos trabajadores, que la misma clase obrera se encargó pues de aclarar. Dice Francisco, las ollas tuvieron un destacado papel, ayudaron a aglutinar las fuerzas en torno a un sancocho, a una sopa, y garantizaron que las masas no se fueran de los puntos, ollas nutridas por el apoyo de las masas populares. Así fue. Entonces todo eso hizo parte pues del heroísmo de las masas, que a pesar pues del tratamiento de guerra con Duque como representante en la época, dado al paro y a las manifestaciones, fueran pacíficas o no, el tratamiento siempre fue de guerra. El Estado no ahorró esfuerzos en aplicar su terrorismo, descuartizando, quemando, sacando ojos, disparando, no solo a las primeras líneas, sino también a todas las masas que estaban en lucha, a todos los luchadores y a la misma comunidad que incluso llegaba a apoyar o llegaba a mirar o llegaba, no sé, a por lo menos a enterarse de lo que estaba pasando. Entonces, de primera mano se comprobó el abuso, la comunidad misma, el pueblo mismo comprobó el abuso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del SMAT, de la policía, del GOES, del ejército, bueno, todo lo que mandaron pues a reprimir el paro. Desde ahí que básicamente también el pueblo se sumó de múltiples formas, ¿sí? Directamente en los puntos de resistencia, como dicen acá los compañeros, con el apoyo para las ollas comunitarias, registrando en las redes los enfrentamientos y el actuar de la represión, apoyando en los procesos judiciales a los muchachos detenidos, atendiendo a los heridos en misiones médicas, enfrentando incluso también la represión como defensores de derechos humanos, aportando material de defensa como escudos y cascos, en fin, compañeros, miren, cada botella de agua, cada trapo con vinagre o empapado de agua con bicarbonato, cada grito de defensa de los jóvenes luchadores, cada denuncia, cada hoja de propaganda animando a la lucha, cada acto por pequeño que pareciera, además de la resistencia y el combate, fue un acto de heroísmo. Y fue un acto de heroísmo expresado por las masas que mantuvo en pie el estallido social, que aunque espontáneo, demostró que la tal generación de cristal puso la vida y tenía un amplio movimiento respaldándola. Salgo a la calle para no pensar. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar. Tu frescura natural. Te quiero pregonando un bebé. No quiero velas, no quiero un sermón. Yo quiero destacar, escuchando pues aquí lo que decía compañera Adela, la contraparte, que me parece que es bien interesante, y es cómo mientras todo eso
evolucionaba de esa manera entre la gente, entre la población, entre la juventud enardecida, pues activa, participativa, combatiendo, organizándose. El otro aspecto de esa realidad era lo que estaba pasando en las clases dominantes, en los sectores poderosos, en los ricos, en la gente de bien y en el régimen mafioso, que hacía muchas décadas, yo creo, no se sentía tanto esa atmósfera a nivel nacional de ese miedo de las clases dominantes como fue durante el paro. Destacaría yo por lo menos lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué tenían tanto miedo? Uno, porque ese paro realmente sacudió los cimientos de la democracia burguesa. Es decir, puso a tambalear esa democracia que la presentan como algo estable, como algo fuerte, como algo inamovible, como algo poderoso, divino, ¿sí? Como si fuera lo último pues que se puede y lo máximo que se puede lograr, y realmente el paro los puso a temblar y los puso a pensar en la posibilidad de que ese pueblo levantado se insurreccionara, ¿sí? Y eso es una cosa muy, muy importante. Pero además de eso, porque otra cosa que pone temerosa a la burguesía y a sus representantes políticos es de ver algo que muchos de ellos no se imaginaban, y era ver cómo brotaba de la población tanta capacidad de organización, tanta combatividad, tanto heroísmo, sobre todo de aquella gente a quienes tanto desprecian, y sobre todo de esa juventud aguerrida, porque si hay algo que se mueve en las cabezas de la burguesía y de toda esa capa pues parásita, es que desprecian pues a los trabajadores, los consideran brutos, los consideran ignorantes, los consideran incapaces, y verlos pues en esa actitud, claro que tenía que despertar ese temor, pero además de eso porque era gente pues transformada, ¿no? Una cosa que es bien importante, a nosotros nos dicen mucho, es que ese montón de gente ignorante, ese montón de gente perezosa, ese montón de gente individualista, ese montón de gente que se pelea entre ellos, que son tan divididos en muchas cosas, se transforman. Y efectivamente eso se presentó, y en general se presenta en las huelgas, se presenta en los paros, de que la gente está en otra condición, su disposición y su actitud cambia radicalmente, porque se ponen por encima de todos esos intereses individuales y de todas esas diferencias entre la misma gente, entre los mismos muchachos, se ponen por encima ese objetivo común. Entonces se organizan, se vuelven dirigentes, se vuelven organizadores, se vuelven administradores, se vuelven gente que actúa con un potencial rápidamente, y eso llenó de pavor también a las clases dominantes, porque era ver transformada a la gente. Y es que efectivamente la lucha transforma a los hombres y los pone en otra circunstancia. Y otro miedo también que tenía que surgir es porque cuando se da un paro de estas características se afecta directamente la ganancia. Es decir, cada minuto que se paraliza la producción y la distribución de sus mercancías es dinero que está dejando de percibir de esa adorada y tan venerada plusvalía del obrero. Entonces eso también los llenaba, cada momento, cada instante que se desarrollaba ese paro, los llenaba de pavor. Y el miedo obviamente del gobierno a caer, porque pues no es desconocido que acciones similares a estas en países vecinos han tumbado gobiernos, han tumbado regímenes, y eso pues lo veían venir, y efectivamente hay que reconocer que se estuvo muy cerca, el pueblo estuvo muy cerca, así incluso mucha gente de la población no fuera consciente de ello. El hecho real es que sí estuvieron muy cerca de haber lanzado a la basura al régimen, y así hubiera sido temporalmente haber sido gobierno el mismo pueblo. Estuvieron a poco realmente de haberlo logrado, y eso, aun cuando mucha gente del pueblo no lo logró ver, las clases dominantes sí sabían que eso podía suceder.
Y el otro miedo que se notó mucho fue en aquellos falsos amigos del pueblo, pues ellos no están acostumbrados a que los de abajo, a los que siempre controlan, a los que siempre dominan, a los que siempre van, los llevan por el camino simplemente de las marchas o de protestas pacíficas, no están acostumbrados a que esos de abajo parecen por encima suyo y los dejen en cueros y los muestren realmente como unos arrodillados ante el poder del capital. En ese estallido del 28 de abril fue muy evidente eso, con transparencia se pudo ver su condición de esos politiqueros, de esos pacifistas y demagogos, y al menos por unos días ese disfraz les fue retirado y el pueblo los apabulló y los condenó. Y claro, también pues hay que decir que se notó pues también, de lo que también vamos a hablar ahora más adelante, ese partido político revolucionario, porque otras cosas hubieran sucedido y se hubiera podido llevar al clímax ese miedo de esos enemigos del pueblo. Hubiera sido una situación favorable pues, pero ese temor y ese miedo de las clases dominantes fue otro de los factores que me pareció muy importante en ese estallido social. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. Porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. Porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida, necesito saber que algo va a explotar, algo va a explotar. Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar, recorriendo día a día esta ciudad. Bueno, aquí nos comenta Roque Pérez, dice: de los que todavía siguen en la lucha, desde las cárceles, ¿qué ha pasado con ellos? Porque se mencionan los mártires, pero no los capturados y que siguen en la misma lucha, ahora bregando por el proceso. Vamos a comentar algo ahorita de eso, pero yo quiero invitarlos a los compañeros aquí a que hablemos sobre esa pugna en lo que nosotros hemos caracterizado como la lucha entre los dos caminos. Y tener en cuenta ahí, ahora el compañero José mencionaba algo del tema de los dos caminos, y yo no quiero dejar pasar a aquellos que dicen que esos dos caminos son complementarios, ¿sí? Porque de esos hay también, ¿no? Y no debemos dejarlos pasar, ¿no? Hay que estar aquí y allá, hay que estar con Dios y con el diablo, hay que estar en las elecciones, hay que estar en las calles, bueno, en fin. Pero hablemos algo de eso, de los dos caminos y del papel de lo que podemos aprender de lo que hizo, por ejemplo, el Comando Nacional o lo de esa experiencia pues del paro, que creo que la compañera Adela tiene algunos elementos importantes que nos puede aportar. Bueno, sí, efectivamente hay un suceso, o puedo hacer ahorita una comparación de dos organizaciones que nos muestran claramente esa caracterización de los dos caminos. Para el 28 de abril de 2021, ese Comité Nacional de Paro convocó a una jornada de paro nacional. Ellos ya lo decían, en oposición a la reforma tributaria del gobierno de Duque. Ellos se imaginaban el paro como la marcha que siempre hacen, ¿sí? No contaron con que esa convocatoria fofa que siempre hacen estos traidores del movimiento, en pocos días se iba a convertir en ese levantamiento popular, en ese estallido social del que estamos hablando en este momento, que marcó un hito en la historia de la lucha colombiana.
Entonces, esta agudización de la lucha de clases fue la demostración más contundente de lo que hemos caracterizado como la lucha entre dos tácticas o dos caminos. Por un lado, bueno, el camino reformista, el de la conciliación de clases, que básicamente estaba representado, o está incluso, sigue representado, en el Comité Nacional de Paro, con sus llamados a los paros, pues, de palabra, y en los hechos, pues, es conciliación con el Estado. Y además empujados también por las mismas bases que, como veníamos explicando y hemos explicado en todo el programa, venía demostrando unos hechos que antecedieron este estallido social. Entonces, empujados también por la misma base. Y por otro lado, el camino revolucionario, representado por las masas luchadoras que se mantuvieron en las calles todos los días, ¿sí? A través de la unión de la comunidad de los barrios, de los trabajadores, contando además también con el destacado papel de la juventud obrera. Entonces ya desde el 28 de abril el movimiento de masas venía desconfiando de estos dirigentes, ¿no? Y hubo unos hechos que, digamos que fueron contundentes. Uno de ellos fue una reunión que hicieron en el Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, y otro fue el de la concha acústica en la Universidad Nacional de Bogotá, donde ya se notaban, pues se vislumbraba su actuación cobarde y arrodillada, pues, que por cierto, luego del llamado a paro, en poco tiempo, pues ese Comité Nacional peló el cobre, abandonó a los luchadores, no movilizó a los obreros, no llamaron a paros de solidaridad, dejaron básicamente al descubierto, como decía ahorita Ricardo, su papel desmovilizador, ¿cierto? Entonces eso impulsó también a que el mismo movimiento de masas lo desconociera y pues lo llevó a actuar con independencia de esos dirigentes del Comité Nacional de Paro. Incluso desde antes del 28 de abril existía ya, pues como hemos dicho, un ambiente de lucha, de coraje, de valentía, que básicamente fue el fermento del estallido el 28A. Para nada fue esa furia del pueblo colombiano, digamos, y esa lucha, para nada fue impulsada por el Comité Nacional de Paro, y ellos mismos lo dejaron claro, en sus pronunciamientos posteriores lo dejaron claro. Ellos dijeron: nosotros convocamos a la marcha el 28, de ahí para allá no respondemos, nosotros no nos hacemos cargo, y etcétera, etcétera, unos cobardes completos. Pero por supuesto, pues que los revolucionarios de diferentes organizaciones, pues no, ante esa actuación que ya venía desde antes del estallido, pues no se quedaron tampoco contemplando esa traición, ¿no? La advirtieron incluso desde antes del estallido. Y en un franco intento por disputarle la dirección del movimiento a estos dirigentes conciliadores, se agruparon en el bloque por el paro general indefinido. Eso fue el 29 de enero de 2020, donde pues cerca de 100 dirigentes y miembros de diversas organizaciones del país, entre las que se contaron a los compañeros de los comités de lucha, a la Escuela Sindical Mariacano, a los distribuidores de contenido del portal Revolución Obrera, a los del movimiento con las pensiones no, Colectivos Unidos, bueno, incluso diferentes sindicatos, varias organizaciones, se encontraron con ese propósito de defender la unidad y la fortaleza de la actual lucha popular, así lo dijeron en ese momento. Y esa iniciativa surgió tras el levantamiento del 21N de 2019, pero venía siendo también desde años atrás una propuesta que los compañeros de los comités de lucha en todo el país, quienes desde la llegada de la mafia al poder expusieron abiertamente la táctica revolucionaria, propusieron como forma organizativa los comités de lucha para preparar y dirigir lo que se denominó la tendencia, que ya se advertía con total claridad, hacia una huelga política de masas como forma principal de lucha, hacia un estallido contra el poder del Estado, que incluso sería un embrión de insurrección. Pero para lograr dirigir esa tendencia, pues se debía y se debe aún, ¿sí? Una de las tareas importantes es disputar la dirección del movimiento al oportunismo, ¿sí? A esa posición, pues, de conciliación entre clases que sigue infiltrada, pues, en el movimiento de masas, y que de hecho desvió este importante estallido social hacia las urnas, ¿sí? Logrando básicamente el triunfo del reformismo.
Entonces, en su llamado inicial, el bloque por el paro general indefinido aprobó un paro general indefinido de ese carácter para comienzos del mes de abril de ese año, 2020, ¿cierto? Entonces ellos decían que era con el fin de cerrar el paso a las maniobras que buscarían convertirlo en una simple marcha. Asimismo, llamó a defender los para ese entonces 13 puntos de exigencias que había definido ya el movimiento de masas y que, por cierto, el Comité Nacional de Paro convirtió en un listado inmenso de más de 100 puntos, un listado completamente inútil e innegociable. Ese bloque también llamó a un alza general de salarios que cubriera la canasta familiar, llamó a acabar con las EPS y con las administradoras, los AFP, los fondos privados de pensiones, a rechazar la participación de los jefes de las centrales en la Comisión de Concertación del Salario. Llamó también a oponerse a convertir la lucha del pueblo colombiano en camino electorero y de confianza en el Estado burgués. Así de contundente fue ese llamado del bloque por el paro general indefinido en 2020, ¿cierto? Desde ese mismo llamado se advirtió la pretensión de los reformistas y durante 2020 todavía, pues, en medio de confinamientos y de la agudización de la crisis social, pues ya casi pospandemia, pues no se dio el estallido, ¿cierto? Y el correcto llamado, que sería fundamental para el estallido un año después, pues lamentablemente fue, no sé si sea la palabra adecuada, pero fue malogrado, porque pues el bloque se dividió producto de discusiones, de métodos incorrectos por parte de algunas organizaciones que lo conformaron, y pues no estuvo presente cuando tenía que estar presente. Sin embargo, esa experiencia del bloque por el paro general indefinido es también parte del aprendizaje para los revolucionarios, para nosotros los luchadores. Y representa además un paso bien importante en la unidad y el propósito de desterrar esa dirección amañada y traidora en el movimiento de masas. Por desterrar a los reformistas, a los conciliadores, a los oportunistas, a esos traidores que hoy tienen sin resolver las exigencias que el pueblo colombiano demandó en el estallido. Entonces, el bloque por el paro general indefinido incluso fue en su momento una piedra en el zapato del Comité Nacional de Paro, y alcanzó a hacer incluso contrapeso a sus posiciones de atraso y de rechazo a la lucha de masas, que por cierto de palabra aceptan, pero de hecho detestan, ¿sí? Ya incluso hoy estaban hablando respecto a la negociación del salario de los estatales, que el gobierno está proponiendo el 0,05% de más del IPC, y incluso en el gobierno de Duque ofrecieron más. Bueno, en fin, sin embargo ellos siguen defendiendo acérrimamente al gobierno y dicen que es la derecha infiltrada en el gobierno, y bueno, en fin, es una cosa de engaño tras engaño, de traición tras traición. Entonces, todo esto es un arsenal de aprendizaje que nosotros debemos sintetizar y que debemos tener en cuenta, porque es parte de la experiencia acumulada del elemento consciente que debe tener en cuenta para el próximo estallido, que no tenemos duda de que sucederá y se concretará, porque no han sido resueltas las necesidades del pueblo colombiano. Entonces sigue siendo vigente. Saludamos aquí a Damián Morris, que nos dice: de forma espontánea los intelectuales, estudiantes y activistas culturales que antes se tornaban pacifistas no solamente se sumaron a la lucha desde sus conocimientos y prácticas culturales, sino que se dispusieron a dar pequeños pasos hacia lo que sería una toma del poder, en formas prácticas aparentemente pequeñas, como la construcción de bibliotecas populares en los CAI de la policía, convirtiéndolos incluso en lugares de encuentro y trabajo para la organización de la lucha. En estos centros de acopio se llegaron a gestar remesas y ayudas alimenticias para quienes más lo necesitaban, incluso con mejores remesas que las que destinaba el gobierno. Pregunta Carlos Rosero: ¿qué pasaría si en estos momentos hubiese un estallido social con el gobierno? A propósito de eso, Francisco le dice: el gobierno usaría, entre otras fuerzas, el ESMAD para sacarle los ojos al pueblo, como ya sucedió. ESMAD que prometió desmontar y no lo ha hecho en esa fecha. De parte de los compañeros de la Escuela Sindical María Cano, nos dicen lo siguiente: buenas noches. Aprovecho para denunciar acá que las empresas de Securitas y la Brinks están agrediendo físicamente a los trabajadores.
Incluso hasta en los mítines salen a agredir a los sindicalistas. Es una muestra de a quién defiende el Estado, con la fuerza pública, y envían a civiles para atropellar a los sindicalistas, como lo han hecho con los sindicalistas de Sintravalores y Sintrabrinks. Es por ello que el sindicalismo debe luchar por rescatar su independencia de clase con respecto de los partidos de la burguesía, el Estado y los patronos y el imperialismo, para poder jugar un papel diferente al que se jugó en el paro nacional por encima de las burocracias de las centrales. Nos dice Carlos Rosero que fui víctima de Securitas, trabajé durante 25 años y fui agredido físicamente por un funcionario de Securitas, quedé con una mano lisiada. Picapedrero nos dice, han mostrado fotos del monumento a los héroes transformado por el paro en sitio estratégico de concentración para bloquear la parte norte de la capital. La alcaldesa Claudia López, como fiel sirvienta de las clases dominantes, levantó el monumento para dejar un potrero cercado por láminas de metal que seguramente el próximo movimiento también echará a la tierra. Dice Francisco que las láminas servirán para hacer escudos en el próximo levantamiento popular. Esos son algunos comentarios, les agradecemos mucho sus opiniones, y hay algunos temas ahí que espero pues aquí en lo que nos queda de las intervenciones podamos contribuir a aclarar. Desde pequeña siempre soñaba con conocer el amor de mi vida. Imaginaba el momento perfecto. Yo con unos lindos jeans tal vez. Cuando el momento llegó estaba nerviosa y aunque no estaba con mi mejor atuendo, el momento era perfecto. Conocí el amor de mi vida. Estábamos allí, nos miramos y juntos lloramos. Esa primera vez envolví su mano en mi mano. Él agarró mi pulgar y fui la mujer más feliz del mundo. Conocí el amor de mi vida. A medida que iba creciendo, algunos miedos fueron apareciendo. Tenía miedo que al aprender a caminar se cayera. Tenía miedo que al ir a la escuela le doliera. Luego los miedos cambiaron. Dije a su padre, tengo miedo. No quiero que participe en una guerra que no le corresponde. No quiero que sea carne de cañón de los poderosos. Pagaremos por su libreta. Aunque somos unos padres luchadores, tenía miedo de que mi hijo participara, pero aún más que tomara el camino incorrecto. Pero el día llegó, el pueblo no aguantó y a las calles salió. Mi hijo tomó mi ejemplo y a la lucha se unió. En las calles gritó, contra este opresor combatió. Mi hijo un ojo perdió. Mi hijo la vida arriesgó, mi hijo la lucha ganó, mi hijo una historia formó. A mí. Dejamos un abrebocas de una poesía hermosa que esperamos pues sea publicada porque realmente es de mucha calidad, de mucho valor. Pero bueno, hablando aquí de ese tema de los dos caminos, que insistimos en ello porque es muy importante, porque tiene que ver con esa idea de cómo enfrentar pues las políticas del gobierno, del régimen, de la burguesía, cómo enfrentar pues y cómo defender los intereses de los trabajadores y cómo avanzar hacia la construcción de una verdadera sociedad al servicio de los trabajadores, para los trabajadores. Ese tema de los dos caminos es decisivo para poder encauzar bien la actividad y el trabajo de los revolucionarios. Y aquí hay que llamar la atención porque cuando nosotros hablamos de los revolucionarios, entonces nos encontramos con que estamos metiendo en ese bloque de los revolucionarios a un poco de gente, a un poco de organizaciones, a un poco de partidos que al final de cuentas lo que se han convertido es en agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero. Y así suene duro y así suene como algo escandaloso, hay que reconocerlo y ese ha sido su papel. Hablaba ahora la compañera pues Adela de algunos casos de esos, de cómo esa pugna se da y se vive pues en esas organizaciones que luchan por dirigir el movimiento, y se ve mucho más claro
en el papel del pacto histórico, por ejemplo, del Partido Comunista, de cuál fue su papel realmente en ello, ¿no? Muchos caracterizan el pacto histórico con esa idea, pues, de que contribuyó y se unió, fue y trabajó por la lucha de los trabajadores y por contribuir al desarrollo del paro. Sin embargo, todo su esfuerzo se vio dirigido hacia canalizar esa gran rebeldía por el camino de la politiquería, por el camino de la campaña electoral y por la táctica de apagar la lucha, apagar el paro con las falsas promesas, todo con la esperanza de que el nuevo gobierno iba a resolver esos problemas tan sentidos y tan peleados por el pueblo en ese paro del 28 y desde mucho antes, ¿no? Pues ya se puede ver con toda claridad cómo toda esa actuación de ese pacto histórico, lo que fue realmente fue de bomberos de esa llama de la lucha popular, no contribuir a agudizar y a desarrollar ese movimiento grande que se estaba gestando, que había surgido de las entrañas mismas del pueblo, sino que se dedicaron fue a eso, a callarlo, a condenarlo incluso. Pero yo sí que quisiera un poquito separar ahí, porque dentro del pacto histórico y las organizaciones que lo componen, y en general también, pues digamos en el movimiento, hasta en las mismas centrales, hay que diferenciar a las dirigencias de las bases. Y bueno, ellos sí dispusieron a todos sus cuadros que fueron básicamente a trabajar en las asambleas populares, se metieron, se untaron de barro, ahí sí, como decía por ahí alguna recicladora la otra vez, así fuera oliendo a chucha, pero en campaña nos besan, nos abrazan, nos adoran, y eso hicieron, y básicamente terminaron haciéndole en favor esos cuadros, esos dirigentes, terminaron haciéndole un favor a las clases dominantes, que estaban en crisis, o sea, había una crisis política también por arriba. Ellos no sabían cómo solucionar ese asunto. Y pues bueno, fueron pensando y fueron básicamente, ¿cómo se dice? Como ampliándole, como abriéndoles el camino, ¿cierto? Como tratando de quitarles el velo que tenían y diciéndole, un gobierno así puede ayudar a bajar un poco y ayudando básicamente pues a las clases dominantes y bueno, a la mafia que estaba en ese momento pues en el poder, aunque sigue en el poder. En el gobierno. Sí, en el gobierno. Esa división de la que habla correctamente Adela, que siempre hay que tener muy clara y siempre analizarla, de la dirección y la base, uno lo encuentra en general en todas esas organizaciones. Y una de las más dicientes y de las cuales hay que ver es cómo actuó también el Partido Comunista Colombiano, ¿no? El llamado Partido Comunista Mamerto, ¿no? Sí. Porque una cosa son sus dirigentes y sus cuadros y otra cosa es la base, ¿no? Base que, es decir, el Partido Comunista es un partido que de comunista solamente tiene su nombre, pero que ha actuado siempre como una organización que tiene sus esperanzas al final de cuentas en el camino de las elecciones, de la lucha parlamentaria, de la democracia burguesa, y creen pues, ellos pues pregonan esa idea de que a través pues de la lucha parlamentaria se pueden conquistar y lograr los objetivos y el bienestar de las masas, ¿no? Y por eso siempre le ha apuntado a eso, pero también con ese revuelto pues de que son un partido comunista y entonces están por la construcción del socialismo y por la revolución y en contra de la explotación y todo lo que pues lo caracteriza, pero en los hechos efectivamente se ve, ¿no? Entonces un partido comunista que se espera que esté al frente, que se espera que sea una vanguardia, sin embargo son de esas organizaciones que cuando el pueblo se levanta, cuando las masas se levantan y efectivamente como lo hicieron, lo aplauden, ¿sí? Lo aplauden y salen a las calles, pero siempre guardándose pues y siempre guardando el as bajo la manga para buscar el camino parlamentario, ¿no? Y prueba de eso pues es incluso pues el asunto pues de su participación en puestos
del Ejecutivo, en puestos pues del gobierno, y sin embargo se presenta eso en el paro del 28 como cuando la gente sale efectivamente, sus bases y esa juventud pues que hace parte de ese partido salen a las calles, salen a participar, se lanzan pues y están dispuestos incluso a entregar su vida. Sin embargo, están en una organización que no los representa, en una organización que no está con la lucha, que no está dispuesto a ponerse al frente, y que en ese tema de la lucha entre los dos caminos, esa juventud debe aprender, debe analizar bien cómo fue la actuación de su dirección, cómo fue esa actuación de esa dirección del Partido Comunista cuando se dedicó fue realmente a irse por el camino de la politiquería, irse por el tema de las elecciones, mientras sus bases y mientras toda la juventud se llamaba pues a la lucha, ¿sí? Y es la lucha también vivida pues al interior de esas organizaciones directamente. Y el otro caso pues del que creo yo hay que aprender es el tema de la Asamblea Nacional Popular, que de donde hay unas lecciones muy importantes de esa experiencia vivida durante el paro. La Asamblea Nacional Popular podríamos decir que fue una de los hechos importantes que se dieron durante el paro, porque allí se concentró una de las posibilidades más grandes de haberle puesto una dirección revolucionaria a ese gran levantamiento, a ese gran estallido social. Se realizaron, al menos que recuerde yo, 2 importantes asambleas durante ese paro, y se luchó, se dio pues allá al interior de esa Asamblea Nacional esa pugna entre los dos caminos, donde incluso en la primera que se desarrolló salió una posición mayoritariamente llamando y organizando la lucha, llamando a continuar, a generalizar la lucha, fortaleciendo las asambleas populares, y sin embargo faltó pues, se notó pues la dirección, la falta pues de una dirección organizada y de una línea pues revolucionaria que se hubiera podido imponer en esa dirección, lo que llevó a que en la segunda asamblea, ¿sí? La característica ¿cuál fue? Que a la segunda asamblea, mientras la línea revolucionaria no llegó organizada y no llegó con un poder pues y con una fuerza contundente para ponerle dirección a esa segunda asamblea, los politiqueros y la gente que iba por apagar la lucha, por acallar el paro, sí se notó pues que llegaron organizados. Se llegaron organizados efectivamente y se encargaron de sabotearlo, de sabotear la realización de la Asamblea Nacional Popular, y al final se impusieron las maquinaciones y sucumbió hasta extinguirse, como era la clara pretensión de los jefes reformistas. Los comunistas revolucionarios perdieron esa posibilidad de haber ganado esa experiencia muy aleccionadora de esa Asamblea Nacional Popular, y porque hubiera sido pues una fuerza pues y una posibilidad muy importante de ponerle dirección revolucionaria a ese gran levantamiento. Sí, hay que tener en cuenta ahí que, y eso es parte también de la experiencia que surge pues de este estallido, y es que hay que aplicar el método de asamblea, ¿no? De las masas a las masas, la democracia directa, la mayoría decide, el centralismo democrático, porque es que ellos tienen un modo de operar que a uno, que en menos de nada lo embolata a uno, ¿sí? Yo creo que de una u otra manera uno se da cuenta hasta en sus sindicatos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, el magisterio está en un embrollo porque hay un estatuto un estatuto único que une al antiguo con el nuevo. Se supone que lo estaba discutiendo toda la base, pero cuando se dan cuenta, los representantes del ejecutivo de FECODE lo radicaron hace rato, ¿sí? Y entonces la gente cree que está participando
cuando ellos ya han hecho de las suyas, porque tienen además las migas con el poder. Entonces, eso es un asunto que debemos aprender, las bases que debe aprender el pueblo colombiano, que debe aprender el movimiento, y es a ejercer la democracia que ellos mismos imponen. ¿Sí? No hay salvadores acá, solo el pueblo salva al pueblo, y se venía haciendo bien, pero pues definitivamente ellos llegaron y embolataron todo en un momentico. Sí, claro. Y tiene una explicación, ¿no? Sí. Y en esa experiencia de la Asamblea Nacional Popular también se vio como una de las estrategias que ellos utilizaron fue quitar la independencia que tuvo esa primera Asamblea Nacional, que fue una asamblea completamente deliberativa y decisiva con la gente que estaba ahí. Es decir, la gran cantidad de gente que se concentró en esa asamblea participó, debatió y tomó decisiones por sí mismos, autónomos en lo que tenían que hacer, es decir, un poder ejercido directamente por el pueblo, por las bases, ¿cierto? En la segunda lo convirtieron en un peón del Comando Nacional de Paro. Y con sus consensos y sus y en charlatanería, no salió ninguna conclusión. Listo. Pero a propósito de eso, y volviendo al principio, si los comunistas y particularmente los organizados en la Unión y los seguidores de Revolución Obrera habíamos previsto el estallido social varios meses antes, ¿qué pasó? Ese es una de las grandes interrogantes pues que tenemos que responder, porque hace parte sobre todo de aprender de las experiencias y porque en efecto no basta con interpretar correctamente la realidad, y tenemos que explicarnos eso, sobre todo por las condiciones en que estamos viviendo cuando los problemas que ocasionaron el estallido social no se han resuelto y la lucha de clases sigue agudizándose. De hecho, no fue porque nos hubiéramos marginado pues de la lucha, nuestra prensa publicó frecuentemente de las experiencias, de lo que se vivía, bregó a orientar en la medida de lo posible la actuación pues de los obreros y de los revolucionarios en los mismos combates. Apoyamos las grandes iniciativas de las masas, alentamos la necesidad de generalizar la lucha directa, de los bloqueos, no solamente contra el gobierno Duque, sino contra el Estado. Advertimos pues de que frente a los llamados esos de Petro, de que había que apoyar al gobierno, es decir, a respaldar al gobierno, así lo dijo textualmente, pero transformar los bloqueos en grandes movilizaciones pacíficas para conquistar el gobierno en las elecciones. Advertimos pues de que ese era un camino de la traición, que era abandonar la lucha, que no servía. Sin embargo, nuestra voz fue muy débil. No tuvimos la fuerza, ni la organización, ni la capacidad para ganar la dirección práctica de la rebelión. Es decir, y de canalizar ese heroísmo y esa potencia revolucionaria de las masas por varias causas. La principal de ella es porque no hemos podido cumplir todavía con la tarea central que debemos tener todos los obreros conscientes y los intelectuales revolucionarios, que es construir el partido comunista de nuestra clase. Un partido que represente, defienda intransigentemente los intereses y objetivos de la clase obrera y que la dirija con acierto en situaciones tales como la que se presentó. Pero ¿por qué no se ha cumplido la tarea? Esa tarea que es la tarea central, dicen los compañeros desde que fundaron la Unión Obrera Comunista. Entiendo pues de que un partido no surge simplemente de los buenos deseos o de la comprensión de esa necesidad. Todos los obreros revolucionarios entendemos que necesitamos un partido.
pero no se funda pues por los buenos deseos, sino que se necesita unir la teoría socialista que se manifiesta en el programa y en la táctica revolucionaria y en la organización misma con el movimiento de las masas. Y eso no se resuelve generalmente en tiempos pacíficos ni de la noche a la mañana, sino que el programa revolucionario, el programa socialista en esta ocasión y la táctica revolucionaria deben demostrar su justeza en la lucha social, es decir, en la lucha de clases, en las confrontaciones. Mientras esto no suceda, existe siempre una gran división entre los revolucionarios y los comunistas. Fue lo que se presentó en el bloque por el paro general indefinido. Es decir, hay divergencias porque hay compañeros que creen, compañeros y camaradas que creen que no, que el camino es otro, que el programa es otro, en fin. Y eso ocasiona la existencia de muchos grupos y por consiguiente es inevitable también que se presenten actitudes sectarias y grupismo, porque muchas de esas ideas, de esas teorías alrededor de las cuales se organizan los grupos, no tienen un sustento científico. Y me refiero a sustento científico en el conocimiento de la realidad y de la sociedad colombiana, de la cual se derivan entonces las tareas de la revolución, el programa y la táctica revolucionaria. Pero el mismo estallido social, en mi opinión, se encargó de demostrar quién tiene la razón en esas discusiones alrededor de cómo es la sociedad colombiana. ¿Es una sociedad semifeudal o es una sociedad capitalista? Y por tanto, ¿qué tipo de revolución se necesita? ¿Es una revolución democrática o es una revolución socialista? Pero a su vez, ¿cuál es el camino? Por consiguiente, pues, ¿cuál es el camino para alcanzar el triunfo de la revolución? Y hablamos de los revolucionarios, es de los que piensan que la revolución se conquista es decir, derrocando con la guerra popular a las clases reaccionarias y destruyendo el Estado. No me estoy refiriendo a los reformistas, me refiero a los revolucionarios de verdad y a los comunistas. Pero creo que el estallido demostró eso. Es decir, ¿cuál es el camino? ¿Es una sociedad capitalista o es una sociedad semifeudal? Y lo vimos en los millones de masas que salieron a las calles en el estallido social y dónde están las fuerzas sociales de la revolución en Colombia. Indudablemente están en las ciudades, no en el campo. Se necesita es acabar con la explotación. La relación fundamental es la explotación asalariada del trabajo y esa es la tarea pues principal de una revolución socialista. Por consiguiente, las fuerzas fundamentales, la fuerza más mayoritaria está en las ciudades, distinto a los compañeros y camaradas que creen entonces que se necesita es una guerra popular prolongada, que haga la reforma agraria, que vaya construyendo el poder desde el campo y desde ahí rodear las ciudades, tal y como sucedió en China hace 70 años y como debe ser indudablemente en los países donde la fuerza mayoritaria es el campesinado y donde son sociedades semifeudales. El asunto está así, y que los compañeros y camaradas reconozcan, admitan o no los hechos, estos hechos de la realidad y de la experiencia de la lucha de clases, define ahora su verdadero carácter y a qué clase representan. O representan la clase obrera o representan los intereses de la pequeña burguesía y de una supuesta burguesía nacional con la cual siempre ha soñado el MOIR y de la cual es defensor ahorita Petro, que se propone desarrollar el capitalismo. Pero esta división existente entre los revolucionarios y los comunistas es lo que nos hace impotentes políticamente. Y fue lo que permitió que el ímpetu revolucionario del estallido social, es decir, donde las masas, como dijo el compañero Fabio, como dijo la camarada Adela, dieron todo, hicieron todo lo que tenían que hacer, y sin embargo fue desviado hacia el apoyo a la institucionalidad burguesa, justamente cuando el estallido fue contra la institucionalidad burguesa, contra toda la institucionalidad burguesa. Tenía arrinconada. ¿Sí? Y entonces congeló el estallido social en las urnas y esa energía poderosa fue controlada y canalizada por los partidos de esa falsa izquierda en favor de ese nuevo gobierno reformista, del cual
ya estamos conociendo sus resultados para la clase obrera. No incluso por lo que los comunistas hayamos dicho en Revolución Obrera y advertido hace un año justamente en medio de la farsa electoral, sino por los hechos prácticos de ahorita incontrovertibles. La carestía de los productos de primera necesidad, que ya se comió completa y absolutamente el supuesto aumento. Desempleo galopante, incumplimiento de las promesas de campaña, como han señalado, como la liberación de los prisioneros del estallido social, como el desmonte del SMAT, que por el contrario continúa mutilando a los luchadores a manos de ese escuadrón asesino, que simplemente le cambiaron de nombre. Prosigue la guerra contra el pueblo, prosigue el asesinato de dirigentes populares, prosigue el asesinato de los firmantes de esa falsa paz. Y nos hablan ahorita que hay que apoyar, que salir a apoyar el 1 de mayo las reformas del gobierno. ¿Y en qué ha quedado las reformas del gobierno? Anuncios, buenas intenciones, y en los hechos no ha resultado nada. Lo vimos ya lo que pasó con la reforma tributaria, y es lo que va a pasar con la reforma a la salud, y es lo que va a pasar con las otras reformas. Esta situación nos debe, la situación misma que se presenta, incluso en los incumplimientos, y eso ha hecho que una parte importante de la gente que se levantó, que estuvo en la primera línea, que apoyó la lucha, es decir, de la rebelión popular, de la gente que participó en el estallido social, empieza a despertar y a despejar el horizonte, y nosotros tenemos que ayudar en ese esfuerzo, ¿sí?, para despejar el camino que debe tomar la lucha de clases. Porque, como decía, no se ha apaciguado, sino que se han agudizado los problemas, y plantea la necesidad ya, no simplemente, y hay que hacer eso consciente entre nuestra clase y entre los campesinos, no simplemente cambiar de gobierno, sino que se necesita de la revolución que derroque a los explotadores, destruyendo el Estado burgués, terrateniente y proimperialista, que, como decían los compañeros, es defensor a ultranza de los intereses de las clases explotadoras, y lo han hecho históricamente a sangre y fuego. Y por tanto, ¿qué nos enseñó? Además de lo que han destacado los compañeros, de lo que dio el estallido social, y que es muy importante. ¿Qué nos enseñó a nosotros los comunistas, a los obreros revolucionarios, a la intelectualidad que realmente está comprometida con la clase y con el pueblo? Primero, que debemos partir de la experiencia. Los comunistas no nos inventamos, los obreros revolucionarios no nos inventamos ni las formas ni de organización ni de lucha. Las masas ya dieron mucho, pero tenemos que aprender de esa experiencia para transformar esas primeras líneas y las guardias populares en milicias populares, pensando en el ejército del pueblo. Solamente las milicias y el ejército popular son capaces de destruir el principal componente del aparato estatal burgués, necesaria para destruirlo y para instaurar el nuevo Estado, la dictadura del proletariado, la democracia de los obreros y los campesinos. Pero también necesitamos luchar, persistir en eso de organizar un frente de las clases revolucionarias, un frente de los revolucionarios. Lo básico de esas clases revolucionarias es la alianza obrero-campesina, la fuerza principal de la revolución, la única que es capaz de derrotar revolucionariamente el poder de las clases explotadoras, e incluso es la alianza fundamental del nuevo Estado, es la alianza para construir el socialismo. Igualmente, necesitamos organizar los comités para la lucha, los comités de paro que hay que promover, desarrollar y generalizar, incluso como la forma para que después se puedan generalizar las asambleas de las masas, los embriones surgidos en el levantamiento popular, ¿sí? Y obviamente
como decían los compañeros de la Escuela Sindical María Cano en el chat, necesitamos reestructurar y reorganizar el movimiento sindical. Ese tiene que jugar su papel en el próximo levantamiento popular, pero necesita conquistar la independencia de clase, se necesita aislar la dirección oportunista y patronal de él. Y hay que rescatar el arma de la huelga como forma principal de lucha de ese movimiento. Y también porque los sindicatos hacen parte también del nuevo Estado para construir el nuevo Estado. Lo mismo, necesitamos contribuir a la organización de los campesinos con independencia del Estado, de los politiqueros y del gobierno. Necesitamos organizar los comités de mujeres, el movimiento femenino revolucionario, y necesitamos organizar a los desempleados, a la juventud, a los inmigrantes, a los estudiantes. Es decir, necesitamos organizar la revolución, hay que organizarla. Pero asimismo, y yo insisto en eso, compañeros y camaradas, de todas esas tareas que son de organización con conciencia, que están por hacer, la tarea central, la determinante, la principal, la decisiva, sin la cual no es posible vencer, es el partido, es nuestro partido, es el partido de nuestra clase. Algo en que han insistido los compañeros de la Unión Obrera Comunista y de nuestro portal Revolución Obrera, que es a organizarse, a apoyar, a aportar y apoyar con todas las fuerzas la construcción de nuestro partido. Y eso significa ahora preparar el congreso de ese partido, compañeros. Y todos los obreros, todos los dirigentes obreros conscientes, todos los activistas revolucionarios, todos los compañeros revolucionarios que han sido engañados por esos partidos, que han traicionado a las masas y a la clase, tienen su papel tanto en la unión como en la preparación de ese congreso. Obviamente eso no implica abandonar las tareas que tenemos cada uno de nosotros como dirigentes de la lucha inmediata de las masas y como organizadores de las masas populares para los días que van a venir. Muy bien, compañero, excelente pues los aportes de los dos compañeros. Ya estamos pues cerca a finalizar el programa, la emisión de hoy. Y les tenemos pues una sorpresa para los que se quedaron aquí acompañándonos, porque nos tiene pues aquí unas palabras muy importantes el compañero León, vocero de la Unión, y quiero destacar pues el papel que él ha jugado pues en toda esta actividad que viene desarrollándose desde la organización, y claro, a portas pues de lo que se viene ahorita, que es la jornada del 28, que hay muchas convocatorias, hay llamados a movilizaciones, a participar activamente y a preparar la movilización del 1 de mayo con todas las fuerzas. A los compañeros pues gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, compañero José. No, a ustedes, y muchas gracias a los compañeros que nos acompañaron. Muchas gracias, compañera Adela. Gracias a toda nuestra audiencia, compañeros, y los invitamos a compartir el programa, a unirse a nuestras redes, apoyarnos también para mejorar cada vez más en esta labor de agitación y propaganda. Perfecto, bueno, ahora sí vamos a darle la bienvenida, un saludo pues al compañero León, muy buenas noches y lo dejamos con toda la audiencia. Este 28 de abril se cumplen 2 años del estallido social. Desde la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, queremos remarcar esta importante fecha y los meses que le siguieron, que sin duda alguna quedaron en la historia de la lucha del pueblo trabajador colombiano. El paro nacional del 28 de abril y todo el movimiento que se desató demostró que el pueblo colombiano estaba harto del gobierno de la mafia uribista, que ya venía gobernando en el país al menos durante casi 20 años. A su vez, también demostró que estaba dispuesto a salir a las calles para luchar en contra de este gobierno, incluso sobrepasando la dirección de las centrales sindicales y demás fuerzas sindicales y políticas que hacían parte del llamado Comité Nacional de Paro, el cual, a pesar de haber convocado este paro, consideraron que era solamente un día, despreciaron la fuerza de las masas
y en últimas fue el pueblo trabajador colombiano el que terminó pasando por encima de esa dirección y desarrollando todo un movimiento de paro independiente a las posiciones que sostenía este Comité Nacional de Paro, el cual condenó los bloqueos, condenó las acciones directas y tuvo una posición bastante cuestionable ante este movimiento del paro. A su vez, este paro nacional demostró nuevas formas de lucha y organización de las masas, como el caso de los grupos de choque, las asambleas populares, los distintos comités de lucha que se estaban formando y una forma de lucha, las cuales desde la Unión Obrera Comunista ya habíamos mencionado, como es las huelgas políticas de masas. Ya hace muchos años nuestra organización había planteado de que el movimiento social colombiano tendía hacia las huelgas políticas de masas y eso se comprobó en este movimiento del paro nacional del 28 de abril. Desafortunadamente, este grandioso movimiento de masas que se manifestó en estos meses terminó siendo malogrado o por parte de aquellas fuerzas pequeño-burguesas que terminaron conduciéndolo hacia las instituciones del Estado. El actual presidente Gustavo Petro fue el que se aprovechó de este movimiento, se opuso a la radicalización del paro nacional, del estallido social, incluso él mismo también de cierta forma condenó los bloqueos o al menos planteó de que no era la forma de lucha necesaria, sino que simplemente bastaba con hacer movilizaciones pacíficas hacia los centros de poder y concentrar el resto de fuerza en las elecciones venideras. Efectivamente, el actual gobierno del Pacto Histórico cabalgó sobre ese movimiento el 28 de abril y gracias a que despertó las ilusiones en las masas del pueblo que estaban hastiadas de los gobiernos uribistas, pues terminó llegando al poder como está actualmente. A su vez, este gobierno prometió a las masas que participaron en el paro nacional de que le iban a liberar los compañeros y compañeras presos por parte del Estado y a su vez de que iba a disolver el ESMAD, esa organización policial asesina que le cobró la vía a varios de nuestros compañeros y compañeras. Ese es el momento y el gobierno no ha cumplido sus promesas, no ha liberado a los compañeros y compañeras que se encuentran presos en las mazmorras de este país y tampoco ha disuelto el ESMAD asesino. Esas son una de las razones por las cuales el movimiento debe seguir luchando y continúa luchando por la liberación de los presos políticos y por disolver ese órgano asesino de la policía como es el ESMAD. Igualmente, algo que demostró este paro nacional fue que el Estado es un Estado de clase que sirve a los intereses de las clases dominantes, ya que durante todo el movimiento de paro el Estado utilizó sus fuerzas policiales, paramilitares, militares, incluso también los jueces se pusieron todo al servicio para reprimir de cualquier forma a todos los manifestantes y a todos los procesos sociales que se estaban llevando a cabo en este movimiento. Y otro punto muy importante que también evidenció este movimiento de paro nacional fue la ausencia de una dirección revolucionaria, centralizada y con carácter nacional, que realmente hubiese podido aprovechar esta coyuntura de fuerza y beligerancia que está despertando el movimiento de masas espontáneo para elevarlo a posiciones revolucionarias y que todo este movimiento condujera a una solución radical y revolucionaria por fuera de las instituciones del Estado. Es por esta razón que en el segundo aniversario del paro nacional del 28 de abril de 2021, desde la Unión Obrera Comunista hacemos nuevamente un llamado a que nos organicemos y avancemos en la lucha por construir un partido revolucionario de la clase obrera, el cual debe ser esa fuerza dirigente que tenga la capacidad de dirigir los futuros levantamientos populares que sin duda alguna van a ocurrir en nuestro país.